19 dioptrías, con un escotoma agudo y esa hemorragia. ¿Alguien le pediría algún estudio, algún tratamiento? ¿Cómo seguirían? La negrita no mostraba que tuviera laca cracks, ¿no es cierto? No mostraba. El trauma había sido un año antes. Él no había referido cambios visuales. Él relata solo que el ojo se le puso muy rojo, una mancha roja, que resolvió solo. Bueno, una RFG es una posibilidad. No le pedí una RFG porque probablemente la hemorragia bloquee todo lo que estaba detrás, así como se ve en el OCT esa sombra. Y planteé este posible diagnóstico. ¿Es una hemorragia sola o es una membrana neovascular que puede estar oculta debajo de la hemorragia? El trauma fue hace un año. Sí. La disminución, 2 días de evolución. Para la membrana neovascular tiene el antecedente de la miopía. Es verdad que es un paciente joven, que las membranas neovasculares por ahí en adultos mayores o con placas de atrofia más grandes. Este era un paciente joven, que a veces en los pacientes jóvenes la pared del ojo es más firme, pero a medida que se va elongando se pueden generar lacar cracks, que a partir de ahí se pueden generar estas hemorragias simples o maculares aisladas. Y además en el OCT no tenía una exudación de una membrana neovascular, por más que las membranas neovascular miópicas no exudan tanto como una membrana de degeneración macular. Entonces planteaba la posibilidad de hacer un tratamiento con antiangiogénicos o esperar. Nosotros decidimos primero pensar las características de la hemorragia, ya que no tenía una disposición anatómica normal o digamos más común, que era muy característica, y pensamos en el espacio central de Bouquet, que el espacio central de Bouquet es este espacio que está definido acá por este señor, que perdonen mi francés, Rochon Duvigneau, me salió bastante bien creo, que describe este espacio anatómico que hay un conglomerado de conos, hay muchos conos con esta disposición de las células de Müller, que le dan ese aspecto en ramillete, por eso el Bouquet. Y en este trabajo que mostré recién, lo que hacen es ver 28 ojos y los agrupan en hemorragias y las hemorragias central de Bouquet, y comparan los resultados y la clínica. Entonces, hacen un seguimiento mediano de 35 meses, ¿sí? Todos tenían miopía patológica con presencia de lacar cracks. Y bueno, ahí está, no me pasa. Bueno, acá hay, este es uno de los pacientes del trabajo donde tiene esas hemorragias radiales que son características de este tipo de hemorragia en el espacio de Bouquet, que también se ve en el autofluo. Y fíjense la lesión de este paciente del trabajo, que es muy parecida a la nuestra. Es esa hemorragia retinal bien delimitada, sobre todo posterior con la membrana limitante externa, y la hemorragia submacular. Las hemorragias en este espacio no solo se presentan en los pacientes con miopía, se pueden presentar en pacientes diabéticos también o de degeneración macular. La característica de los pacientes con miopía es que también tienen hemorragia submacular, ya que la hemorragia viene sobre todo desde la coroides. Por eso también eran pacientes que todos tenían lacar cracks. Como ven en nuestro paciente es muy característico, es hasta parecido. Y en estos pacientes lo que vieron los que tenían la hemorragia en el espacio central de Bouquet es que tenían peor agudeza visual al inicio. El nuestro, recuerden que tenía cuentadedos, y la final también, la recuperación visual no era tan buena. Nuestro paciente siempre decía que veía menos del ojo izquierdo, por eso esa diferencia de dioptrías, pero no sabemos cuánto veía realmente antes. La recuperación es más lenta y por el espacio anatómico que ocupa la hemorragia genera en el trabajo en el 86% de los casos
genera disrupción de la capa elipsoide, por eso la recuperación visual no es tan buena. En todos los pacientes no hubo tratamiento, solo observación. Entonces podemos decir que nuestro paciente tenía esa hemorragia Buquet, que es en ese espacio que definimos antes, que son capas de fibra de Henle, delimitada por la limitante externa. Y esas hemorragias radiales, y en este caso por tener miopía, también submacular. La visión era baja y nuestro paciente hasta el momento tenía miopía patológica, no habíamos evidenciado el Lacar-Crack, así que decidimos hacer observación y no hacer ningún tratamiento. El paciente volvió a los 15 días, refiere que la mancha estaba más chica y ahí vemos Cristian, el que se empieza a asomar la formación del Lacar-Crack. Ahí en la negrita se ve más claro todavía. Exacto, justo por el medio. En la autofluorescencia también, ahí esa hiperauto ahí en la zona macular, en la zona foveal. Y este es el OCT. En el OCT de los 15 días ya vemos que la hemorragia submacular se iba reabsorbiendo y va quedando la retinal, y ya vemos cómo la retina externa ya empieza a tener áreas de disrupción o de alteración. Este es otro corte, este corte pasa justo por el Lacar-Crack y ahí se ve esta lesión de disrupción del complejo de la coriocapilaris, epitelio pigmentario y membrana de Bruch, ahí, me encontré un trabajo mientras estudiaba el tema en que demostraban que estas zonas, en este trabajo que hicieron en China, a veces cuando uno hace RFG en estos pacientes, filtran y nos hacen pensar que tiene una membrana neovascular. Entonces, en este trabajo lo que hacen es no confiar en el filtrado de la RFG, sino que les piden OCTA y a veces hasta angiografía con verde de indioceanina. Este es uno de los OCT del trabajo, que también tiene esta lesión que la describen como geyser volcánico, no es la vena supraorbitaria ingurgitada, pero también tiene forma de geyser. Y ahí en el tiempo tardío como ya se empieza a acumular fluoresceína. Bueno, otra vez la lentitud. Al control a los 5 meses, el paciente tardó un poquito en venir, es un paciente que vive en La Matanza, le cuesta venir, siempre tiene que venir acompañado además, porque por su agudeza visual. Y en el fondo de ojo se veía esta lesión grisácea en el borde del Lacar-Crack. La agudeza visual estaba en 2 décimas, el paciente estaba feliz porque no se había tenido que inyectar y que su visión la había recuperado por lo menos parcialmente. Esta vez le hice una fotografía con el Topcon porque en el fondo de ojo se veía mejor y en el California no se nota tanto, pero es esa lesión de ahí. Esta mancha es artefacto, no la miren, pero esta mancha gris en el borde del Lacar-Crack, que en la neritra, siempre nos ayuda en estos casos, se delimita perfecto. En la autofluorescencia incluso vemos que esa hiperautofluorescencia hasta borra un poquito el Lacar-Crack. Y le hicimos un OCT. El OCT no pasa por la lesión grisácea, sino que pasa por la fobia en este sentido oblicuo, donde vemos un poco de tejido cicatrizal. Y si pasamos por la zona acá abajo, por la zona de la lesión, vemos esta lesión, esta proliferación, podemos ya decirle, por encima del epitelio pigmentario, hiperreflectiva, que aumenta el espesor macular, que coincide justo con la zona de disrupción de la membrana de Bruch y del epitelio pigmentario. Acá acá es otro corte más preciso todavía, donde además se ve, no sé si se alcanza a ver ahí, pero se ve algo de edema retinal difuso, que es también lo que aumenta el espesor macular. Con respecto al trabajo que les mencioné anteriormente, en el seguimiento encuentran que en los OCT, ahí en la zona central de Buquet, ven estas lesiones hiperreflectivas verticales que también las tiene nuestro paciente, lo cual nos
digamos, nos confirmaba un poco más el diagnóstico del tipo de hemorragia y la zona anatómica que afectaba. Entonces, ahí sí le hicimos, ya que no había hemorragia, decidimos hacerle una angiografía, donde ahí vemos cómo va filtrando fluoresceína con el correr de los minutos. Y entonces ahora les pregunto, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ¿vos qué crees? Que es una membrana neovascular que se formó secundariamente. Exactamente. Entonces tenés que hacerle láser. O lo que es resonante angiogénico. Y como, a ver, por el tipo de paciente que había escapado de la inyección y porque había mejorado con el tiempo, que no quiere saber mucho con la inyección, ¿alguno lo esperaría? Con controles bien estrictos, no cada 5 meses, a ver si, como la agudeza visual estaba en 2 décimas, estaba igual. Es el ojo, no, el otro ojo veía 7 décimas, en este estaba en 2 décimas. Muy bien. Este lo vimos hace una semana, así que todavía no lo inyectamos, pero bueno, viene bien traerlo a colación a ver si había alguien que se animaba a esperarlo o haciéndole OCT seriado para ver si en algún momento bajaba la visión o aumentaba la exudación. Igualmente, teniendo un lacquer crack que pasa justo por la fobia, el pronóstico visual que tiene este hombre es malo. Es malo. Porque va a ser otra membrana neovascular en algún momento seguramente. Sí, sí. Bueno, no hay mucho más que discutir. Yo creo que... ¿Esperaste? No, esto lo vimos hace una semana. Hace una semana, lo vamos a volver a citar. Lo traje al Ateneo para que nos saquemos la duda. Bueno, sí. Volvé la RFG. Sí. Está muy justo para hacer láser, ¿no? Retiro, Tiene toda la pinta de membrana. retiro mi En la fotocolor. En el trabajo que comenté sobre la filtración, cuando le haces una RFG enseguida, que ves esa imagen tipo de geyser volcánico, no sería este caso, que ya pasaron 5 meses, y además acá en el OCT se ve clarísimo la proliferación y el engrosamiento que tiene ahí subretinal, que es compatible clínicamente con una membrana neovascular. No, por control. Por control. Sí, él estaba feliz con sus 2 décimas. Ahora, generalmente funciona muy bien los antiangiogénicos en las membranas neovasculares hemóticas y con una sola inyección podría andar bien. ¿No trataste de convencerlo desde ese punto? No, lo volvimos a citar para en la próxima probablemente hacerle la inyección. Sí, con respecto a la hemorragia inicial, está visto ya que sobreinyectar a los pacientes miópicos a veces generan un poquito más de atrofia, entonces por eso también uno lo toma con algo de cautela al no inyectar tantas veces a los pacientes con membrana neovascular miópica. Y un angio-CT ahí también lo bueno, digamos, sí, el angio-CT, si la retinofluoresceína no fuese tan contundente, un angio-CT ayuda bastante, que nos da esa cabeza de medusa característica, y a veces, cuando los pacientes tienen el polo posterior más afectado, con atrofia y todo, un verde hidrosanina que tiene más penetrancia por la longitud de onda, nos ayuda a ver también las membranas. Así que como forma de confirmarlo también son útiles los 2 estudios. Así que conclusiones, no siempre una hemorragia implica una membrana neovascular. Estar atento a que a veces el lacquer crack no está, pero va a aparecer después de la hemorragia, así que eso
lo tenemos que tener en cuenta, y que la resolución suele ser espontánea, ya sea si es en el espacio anatómico de Bouquet o paramacular. Obviamente, cuando la vemos con esas características anatómicas de la hemorragia central de Bouquet, ahí ya el pronóstico cambia, entonces se lo podemos decir al leso del paciente que la lesión no es, que la hemorragia no está en un buen lugar, por así decirlo, y que el seguimiento con OCT es imprescindible para ver en cualquier momento si aparece hay algún signo de membrana neovascular. Y como recién me preguntaban, cualquier cosa también se puede hacer el OCTA cuando la membrana neovascular no es tan evidente. Así que